venido a este lugar, ha venido para alabar y glorificar al Señor. Dios nos creó para eso, para alabanza y gloria de nuestro Dios. Declaramos, esta es mi Biblia, yo soy lo que la Biblia dice que yo soy, yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo, y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Disponemos nuestro corazón para leer la bendita palabra y escudriñarla. Marcos capítulo 9. Gloria al Señor, gloria a Dios. Marcos capítulo 9. La semana pasada comenzamos con un tema. Recordemos que este mes es mes de primicias. Todo lo que usted trae a la casa de Dios es primicia para Dios. Su ofrenda es una primicia, su diezmo es una primicia, su alabanza es una primicia, su tiempo es una primicia. Amén. Amén. Todo. Porque no solamente es recoger ofrendas, diezmos o una ofrenda especial, es darle nuestro corazón a Dios como primicia. Amén. Para que Dios nos dirija y nos guíe. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, les decía que iniciamos un tema, cómo crecer en la fe, cómo crecer, cómo ser personas realmente creyentes. Cómo ser personas realmente convertidas a Dios. Hay gente convencida, pero no convertidos. Hay quienes le recibieron como Señor y Salvador, pero solamente es Salvador, ¿verdad? Entre comillas, porque si no es Señor, no es Salvador tampoco. O es Jehová Jireh, como dicen, es mi proveedor, ¿verdad? Él es mi escudo, Él es mi protección. Pero Dios quiere sobre todo ser el Señor de tu alma, el Señor de tu vida, el Señor de tus decisiones, el Señor de tu caminar. Amén. Entonces vamos a ir viendo. El tema que puse fue, no estuve allí, pero lo creo. Eso fue la semana pasada, ¿verdad? Ahora, este día vamos a continuar en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Y la palabra del Señor nos habla, capítulo 9, versículo 23. Gloria al Señor. Aquí nos habla la historia de un padre angustiado, de un padre, o puede ser una madre también, ¿verdad?, que está preocupado por su hijo, que tiene un problema bastante difícil, está poseído por un espíritu de epilepsia aparentemente, ¿verdad? O puede ser poseído, ¿verdad?, directamente. Se lo traen a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos sabemos acá? Amén. Saluda allá de un hermano. Amén. Y los discípulos no lo pudieron echar afuera. Muchas veces nosotros ni siquiera oramos porque no tenemos la convicción en nosotros de que Dios pueda sanar o libertar. Creemos en lo que Dios dice, pero en la hora de la práctica, santo Dios. Pero aquí se lo trajeron a ellos, ellos no pudieron. Entonces el padre se acerca a Jesús cuando él llega por ahí y les dice, se lo traje a sus discípulos y no han podido. Entonces el Señor le pregunta, ¿cuántas veces le ha pasado esto? En el versículo 22 dice el Padre, muchas veces le echa en el fuego, en el agua, para matarle. Pero si puede hacer algo, piense esto, si puede hacer algo, ¿usted cree que Jesús pueda hacer algo? Amén. ¿Usted cree de corazón que Jesús pueda hacer algo en su situación? Amén. Amén. Vamos a ver, ¿verdad? Entonces el Señor, el papá le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos le dicen hoy al Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos? Jesús le dijo, versículo 23, lo leemos en voz alta, y Jesús le dijo,
Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Otra vez. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pueden tomar asiento. La semana pasada les decía que la fe lleva dos connotaciones. Una que puede ser la esperanza. Bueno, yo creo, así como este Señor, que Jesús puede hacer algo y tengo esperanza de que lo haga. La esperanza es algo a futuro, algo que pueda ser. Pero la fe que nos lleva a creer es la convicción del corazón. Voy a volverlo a decir. La esperanza es algo que puede ser a futuro. Pero la fe que nos lleva a creer es la convicción del corazón y es de ahora. Es ahora. No importa lo que veamos, oigamos, sentamos, no importa lo que esté pasando alrededor, yo sé quién es mi Dios. Yo sé quién es mi ayudador. Yo sé quién está conmigo. ¿Alguien me está captando? Entonces yo no me enfoco en las circunstancias. Yo no me voy a enfocar en mis emociones. Yo me enfoco en lo que Dios me ha dicho. Si su palabra lo dice, la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Que penetra hasta lo profundo del alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y delante de ella no hay nada oculto. La palabra de Dios es Dios hablando con cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ir escudriñando la palabra poco a poco. Dice ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 11. Romanos capítulo 10, versículo 11. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Qué le parece? Otra vez, ¿alguien cree en el Señor? Amén. ¿Alguien cree en Dios? Amén. ¿Alguien le cree a Dios? Amén. Es diferente. Es muy diferente. O sea, le podemos creer a Dios de que Él hizo los cielos y la tierra. Estamos mirándolo y no tiene explicación humana ni científica. Ahí están todavía los científicos escudriñando a ver cómo se hicieron las galaxias, cómo se hizo aquello, cómo. Y son hipótesis lo que ellos tienen. Pero la palabra de Dios nos dice que Él creó los cielos y la tierra. Que nuestro Dios es fiel y verdadero. Que nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Veíamos en el libro de Romanos también, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces yo tengo fe en un Dios que no miente. Ahora, recordemos que hay pasos que hay que dar. Pasos para ver la gloria de Dios. El Señor le dijo a Marta y a María, yo te digo que si creyeres, si crees, si creo con mi corazón, no con mi mente, no con mis emociones, hoy lo creo, pero mañana no, porque estoy viendo otras cosas. Entonces mi fe está fluctuando, ¿ok? Entonces vemos que en Romanos nos dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, Hebreo nos dice, es pues la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que yo espero, y la convicción tiene que ver con el corazón, amén, de que así es. La fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no estoy viendo. No lo estoy viendo, porque si lo veo, no necesito fe. Si lo obtengo, ¿a qué esperarlo? Dice la palabra de Dios. Entonces, toda la Escritura, toda la Biblia
el pueblo de Dios, los creyentes, los nacidos de nuevo. Por eso dice el Señor que el nacido de nuevo por su fruto será conocido. Porque dice la palabra que el justo por la fe vivirá, no por vista, sino porque le creemos a Dios aunque no hayamos visto. Hay procesos, sí, hay procesos. Hay procesos de esperanza. Vimos la semana pasada de que Dios le prometió a Abraham a los 75 años. Vamos a ir, voy a adelantarme un poquito ahí. En Abraham, en el capítulo 12, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, vete de tu casa, de la casa de tus padres, a la tierra que yo te mostraré. Una tierra que fluye leche y miel. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos años tenía Abraham? 75. A los 90 le vuelve a decir, pero hay un proceso. Dios le hace la promesa a los 75, pero le da el hijo a los 100. ¿Esos 25 años fueron fáciles para Abraham? No lo creo. Pasó por muchísimas situaciones. Entre ellas, una metidilla de patas por ahí. Le apareció un hijo que no se lo había dado al Señor, no era de parte de Dios. Y esa es una generación que hoy nos hace la vida de cuadritos. Ok, pero vamos a ver entonces, sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, cuando somos hombres y mujeres de fe, con convicción en nuestro corazón, vamos a demostrarlo con nuestras actitudes. Vamos a demostrarlo con nuestra forma de hablar. Vamos a demostrarlo con toda nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque tenemos convicción en nosotros. ¿Alguien me entiende hoy? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos 13, se lo doy como referencia para correr un poquito porque tenemos la Santa Cena. En Romanos 13, 23, la parte B dice: y todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Cuántas veces ignoramos esos pecados? Todo lo que no procede de fe es pecado. Lo que hagamos y decimos, bueno, yo creo que al Señor no le preocupa esto, no le importa. No conoces la palabra entonces. El Señor le dijo a los fariseos y a los saduceos, a los de su tiempo: erráis ignorando las Escrituras. Al no conocer la palabra, somos también como la vaquita de portal, que a todos le decimos: ay, sí está bonito, qué bonito que es. O todos lo hacen, en otras iglesias lo hacen. Hermanos, nosotros no nos dirigimos por ninguna iglesia, nos dirigimos por la bendita palabra de Dios. Es el Dios de la Biblia el que nos rescató, es el Dios de la Biblia el que nos llamó, es el Dios de la Biblia que nos escogió, es el Dios de la Biblia que nos bendice, es el Dios de la Biblia que tiene gran paciencia con nosotros. Amén. Por lo tanto, lo que usted disfruta hoy no es por mérito propio, sino porque a Dios le place bendecirnos, a Dios le place que usted y yo disfrutemos de lo que tenemos hoy. Y Dios no te va a dar nada hasta que no sea el tiempo de Dios, ¿verdad? Si usted le da a un niño pequeño un arma, usted sabe que ese niño no puede usar una arma y va a tener muerto o va a matar a alguien. Hay una edad, hay un tiempo de Dios donde Dios cumple sus promesas. Y en Abraham duró 25 años. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: ¿cómo se crece en la fe? Dice la palabra que la fe se crece por el oír la palabra. Y el oír espiritual se abre por la palabra. Usted y yo tenemos que estar delante de una Biblia, delante de la palabra de Dios, para escudriñar si el que predica en un púlpito está predicando de parte de Dios o es algo que le nace en su carne, o es algo que le nace en el corazón, tal vez por emociones. ¿Ok? Quiero decirle esto: Satanás conoce todo esto
y una de sus artimañas con gran efecto, aparte de todas las cosas que él hace, que son siempre en contra de lo que Dios establece, es que él no quiere que usted entienda la palabra, o que usted dedique tiempo, o que dediquemos, me incluyo, tiempo a escudriñar la palabra. Oímos los pensamientos nuestros, oímos cómo nos sentimos, le preguntamos cómo están nuestras emociones, y todas esas cosas nos distraen. La distracción es arma peligrosa para el pueblo de Dios. Dígale que está a su lado, o yo, no te distraigas. Nunca permita que alguien le distraiga cuando se está predicando la palabra. Nunca te permita al enemigo. Algunos conocen esta historia. Esta historia se mandó en el WhatsApp, por eso la conozco. En un momento habían 3 ranitas. Esas 3 ranitas saltando, se fueron las 3 en un hueco profundo. Y ahí estaban brincando. Vinieron sus compañeras, les miraron donde estaban y dijeron, ¡ay, pobrecitas! Y qué cansadas que están. Veanlas como luchan. Ellos decían, ya, déjense por vencidas. No podemos sacarlas y ustedes no pueden salir. Y las ranitas quedaban mirándolas y otras se quedaban saltando. Ya cansadas, 2 se dieron por vencidas y dijeron, aquí no morimos. Y se murieron. Pero una de ellas, ignorando las voces que le hablaban, siguió brincando. Y cada vez decía, sí puedo salir de este hueco, sí puedo salir de aquí donde estoy. Y sigue saltando y lo logra. Y todas las ranitas, doña Vina, se vinieron y le dijeron, óigame, ¿y cómo lo hiciste? ¿No nos oías que ya no podías? Pero solo tú. ¿Y por qué se murieron las otras entonces? Y la ranita las ignoraba. ¿Y sabe por qué las ignoraba? Porque no podía oír sus voces. No podían oír aquellas voces negativas. Ella veía que le decían, sí puedes, porque estaba media sorda. Y nosotros tenemos que volvernos sordos a los comentarios negativos, a los comentarios del mundo, a las noticias, a lo que dicen y a lo que vemos. Amén. Para poder seguir adelante, tenemos que ser como esa ranita. Ayer en el ayuno decía una hermana aquí, y decía, hermana, tenemos que ser como los burros, como las yeguas, ¿verdad? Que los caballos, que ponen algo así. Ya, hacía eso, ¿verdad? No ver para allá, no ver para allá, no ver para allá, sino ver la meta que tenemos por delante. Amén. Lo que Dios nos ha prometido, lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que Dios quiere cumplir en cada uno de nosotros. Pero siempre habrá una distracción, siempre habrá algo que trata de desviarnos de lo que Dios me ha dicho, de lo que Dios me ha hablado, de lo que Dios dice en su palabra. Y Dios no cambia. Dios no cambia. Él sigue, si Él te llamó, si Él me llamó, fue para guiarnos a cosas más grandes. El Señor dice en su palabra que iremos de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Alguien le cree a Dios en este lugar? Amén. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Le dijo, te llevo. Ahora sí, vámonos al libro de Génesis. Génesis capítulo 12. Y quiero tomar un punto muy importante. A veces la distracción está entre la misma familia. A veces la distracción viene de las finanzas, viene de la salud, viene en muchas formas. Pero declaramos, yo sé en quién he creído. ¿Alguien dice amén? Usted puede decir, yo sé en quién ha creído. No en mi persona. No, mis hermanos.
Yo soy una simple sierva del Señor, una servidora a favor de ustedes. Pero yo sin Dios no soy nada. Si el Señor no me usa, yo salgo y me voy, o cierro y me voy. No sé cómo, ¿verdad? El capítulo 12 del libro de Génesis, versículo 4, dice, y se fue Abraham. Fue obediente, ¿verdad? Como Jehová le dijo. ¿Y qué más? Y Lot fue con él. Abraham era de 75 cuando salió de Harán. Ok. Veamos quién era Lot. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. El hermano había muerto. Lot había quedado pequeñito, posiblemente, jovencito. Y entonces Abraham lo adopta. Lo pone bajo su cobertura. Ahora, de ese momento, de los 75 años, a lo que vamos a ver, Dios no le vuelve a hablar según lo que está en la palabra de Dios. Vámonos al capítulo 13. Abraham prospera, dice en el versículo 2 que Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Ok. También Lot, en el versículo 5 dice, también Lot, que andaba con Abraham, ¿sabe que aquel que se arrima a buen árbol, buena sombra recibe? Si usted se acerca a un bendecido, bendecido será. Amén. Bueno, eso le pasó a Lot. Eso le pasó a Lot. Él estaba bajo la cobertura de Abraham. Pero durante ese tiempo lo único que pudo hacer fue riquezas. En el tiempo, dice la palabra del Señor, en el versículo 7, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Estás diciendo, somos en familia. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Subraye eso. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Con toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Sodoma y Gomorra. Óigame, no dice en ninguna parte que Lot fuera un siervo de Dios, que estaba bajo la cobertura. Cuando usted viene a la casa del alfarero, una casa de bendición y para bendición, usted está bajo la bendición de Dios. Pero no dice en ninguna parte. ¿Sabe lo que pasó con esto? Que durante ese tiempo, Lot fue algo que le entretuvo. Fue algo que no permitió que él oyera la voz de Jehová durante todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque Lot, por sus sentimientos, por sus emociones, por su ternura, por su familiaridad, dijo, ¿cómo voy a dejar yo a Lot abandonado? Me lo llevo conmigo. Cuando le volvió a hablar Dios a Lot, mira lo que dice. Aquí hay cosas que tenemos que captar, hay cosas que sucederán en tu vida para que tú le digas a Lot, te vas de mi vida, te vas de mí. Y hacemos algo. Los creyentes muchas veces le preguntamos a los inconversos para que tomen la decisión. No tomamos nosotros la decisión. Entonces Lot mira las llanuras. Mire que todo es hermoso. Dice que como el huerto de Dios. ¿Y qué le quedó a Abraham? Le quedaron los montes, donde están las piedras, donde no se podía sembrar, donde no podían ser prosperados. Y Lot fue poniendo su tienda de campaña un poquito más para allá, otro poquito más para allá, hasta que llegó a Sodoma y Gomorra. Y todos saben lo que había en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque él no era guiado por el Espíritu de Dios.
El que era guiado por el Espíritu de Dios era el Hijo de Dios, el siervo de... ¿Hay alguno aquí? Por lo tanto, Lot ahí tiene que jugárselas. Y todos conocemos cuál es el fin de Lot. ¿Verdad que sí? Sabemos que hasta la mujer la perdió. Y que sus hijas tuvieron problemas serios y hoy son generación no de bendición sino de maldición. Ahora en el versículo que sigue, fíjense en esto. Dios, el Señor, permite que hayan circunstancias difíciles en tu vida para que se tomen decisiones. Dios permite cosas, por ejemplo, alguien que no quiere buscar de Dios, que sabe que está bajo la cobertura de oración de sus padres, que está bajo la cobertura de oración de una iglesia, que está bajo la promesa de alguien, pero no quiere de Dios. Dios va a trabajar fuertemente con esa persona. Por amor, por misericordia. Dios es un Dios de misericordia. En el versículo 14, gloria al Señor. Y Jehová, ¿desde cuándo fue que le habló Dios? Cuando tenía 75 años. ¿Y cuándo le volvió a hablar? Cuando Lot se fue. La distracción para la bendición se alejó. Tuvo que ser quitada para que él pudiera volver a oír la voz de Dios. Yo no sé qué te está distrayendo. Tu ego, tu persona, algún tipo de enfermedad muchas de las enfermedades son psicosomáticas, son mentales. Le ponemos mucha atención a nuestra parte física y nos olvidamos de nuestra parte espiritual. Y Dios no puede prosperarnos, Dios no puede bendecirnos, Dios no puede llevarnos a otra dimensión. No tenemos claro, está distorsionada la voz de Dios con la voz de las cosas que suceden a nuestro alrededor. ¿Me están captando, mis amados? Yo sé que a alguien le está hablando el Señor. Entonces aquí dice, y Jehová dijo a Dios después de que Lot se apartó de él. ¿Cuándo? No antes. Después, ¿cuál será tu Lot? ¿Cuál será tu problema? ¿Qué te estará distrayendo? Dios quiere hablar a tu corazón. Dios quiere hablar, oye, es que si yo no, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Si le creemos a Dios, lo vamos a hacer como Dios quiere, a la manera de Dios, pero no a nuestra manera porque no prosperamos. Lot prosperó, sí, Adán prosperó económicamente. Fue riquísimo, dice, pero Dios no se volvió a acercar a él. Dios no le volvió a hablar. Hasta que quitó a Lot, hasta que quitó la distracción, hasta que quitó lo que le desvió. Esa fe no era fe hasta que no fuera puesta por obra. ¿Alguien dice un amén? Una fe sin obras está muerta. Amén. Así lo dice la palabra del Señor. Por lo tanto, la fe verdadera que me lleva a creerle a Dios, me lleva a actuar como Dios quiere que actúe. Sonrían, muchachos, si Dios nos está hablando. Dios quiere que usted no se quede estancado, estancada, porque dice mis pensamientos. Usted le dice al Señor, es que mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Mis caminos son mejores que los tuyos. ¿Será cierto? ¿Por qué estamos remando contra corriente? ¿Por qué nos cuesta tanto? Somos bendecidos, somos escogidos. Dios tiene propósitos con nosotros, pero hay algo que está estorbando en tu vida, en tu caminar, en mi caminar. Ese Lot debe de decirle, ¿sabes qué? Coge para la derecha porque yo me voy para la izquierda. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, porque no podemos seguir así. Qué pocos amenes, mis amados. Oh, gloria al Señor. Gloria a Dios. Colosenses nos dice, no os unáis, lo hago como referencia, 6:14. No os unáis con los incrédulos. No os unáis. ¿Qué parte tiene la justicia con la injusticia? Los incrédulos hablan de lo que ellos creen y piensan.
pero usted y yo somos creyentes, creyentes del Señor, creyentes de su palabra, creyentes de que Dios está con nosotros y debemos de manifestarlo. Dios no miente, Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta la consumación de los siglos. Aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego, ahí estaré yo contigo. No te vas a pasar nada. No vas a, déjeme decirte, Dios te dice, aprende a confiar más en mí. Salmo 37 dice la palabra de Dios, confía en Jehová y Él hará. Deleítate en el Señor tu Dios y Él te concede las peticiones de tu corazón. Oh Santo, Dios quiere que este pueblo vaya a otro nivel espiritual, a otro nivel como persona, a otro nivel que dejemos de estar confiando en nosotros mismos. Cuando nos unimos en yugo desigual con los incrédulos, nuestra fe mengua. Porque nos movemos por emociones. Queremos quedarle bien a fulanito, a sotanito, y que pobrecito, y que no sé qué, y es que si no, no somos cristianos, no podemos servir a los señores. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces tenemos que ser celosos. La palabra de Dios dice en el libro se me olvidó en dónde, que las malas conversaciones, las juntas, el malos caminos, menguan tu fe. Menguan tu fe. Gloria a Dios. Vamos a ver entonces, gloria al Señor. Hay gente muy negativa. Está en la iglesia. Usted dice, esos son cristianos y son creyentes. Van a los cultos los domingos, pero durante toda la semana ni se acuerdan de orar. La Biblia ni siquiera la abren. ¿Sabe por qué estoy orando por la iglesia? Iglesia, el Señor sepa que yo los amo. Para que Dios te dé hambre de su palabra. Para que Dios te dé sed de su presencia. Porque no es decir a Dios, Señor, yo te amo. Dios reclama. Hay muchos que de labios me aman, pero su corazón está lejos de mí. Yo necesito demostrarle a Dios con mis actos, con mis palabras, con mis decisiones, con todo mi ser, que Él es mi Dios. Pueblo de Dios, necesitamos enamorarnos del Señor, enamorarnos de la palabra, tener sed y hambre de escudriñar esta bendita palabra que es Dios con nosotros, porque ahí encontramos nuestra fuerza, ahí encontramos nuestra fortaleza, ahí encontramos nuestra sabiduría, ahí el Señor nos habla y Dios está hablándonos esta mañana. Alguien le da un aplauso a Dios por hablar a su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos son como Tomás. Ver para creer. Ajá. Yo oro, pero yo sé que no. Voy a darles un ejemplo bíblico de lo que es creerle a Dios. La semana pasada les di otro ejemplo de Abraham precisamente. Pero vamos a irnos a Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. La historia, muchos la conocemos, nos habla del arrebatamiento que Dios hizo al profeta Elías. Y nos habla de que Eliseo fue su sucesor. Fue su discípulo. Yo estoy orando por mi sucesor. Hace mucho rato estoy orando por mi sucesor. Estoy orando por aquel que le voy a pasar la... ¿qué se llama? Estafeta. Bueno, esa cosa. Porque tiene que ser alguien puesto por Dios. Amén. Yo no sé el día ni la hora, pero esa persona
tiene que ser preparada internamente, espiritualmente, emocionalmente, y tiene que amar mucho más que yo la iglesia. Amén. Y yo estoy orando hace rato por eso. Y Elías estaba ya cansado y Dios le dijo, bueno, busca a Eliseo y él va a continuar. Entonces vemos la historia de Eliseo, que él lo encuentra. Eliseo está arando con una yunta de bueyes. En ese momento tiene una respuesta instantánea. Él suelta la yunta de bueyes, sacrifica los bueyes, hace un sacrificio, deja todo y se va con Elías. ¿Sabe? ¿Se convirtió en qué? En el aguatero de Elías, el que le llevaba el agua, el que le llevaba la alforja, como decía el que estaba caminando con él. Elías iba para un lado, Eliseo estaba a la par y no se le despegaba. Y en determinado momento, gloria al Señor, en el versículo 9 dice, cuando habían pasado, vamos a tomar el versículo 8, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, fíjese en esta palabra, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Ok, ¿qué nos dice el Señor? Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. ¿Lo dijo Elías? No lo dijo ningún profeta del Antiguo Testamento, lo dijo Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, ¿qué respuesta le damos a eso? ¿En qué manera estamos comportándonos ante tal ofrecimiento que Dios nos hace como iglesia? Veamos lo que hizo Eliseo. ¿Ok? Hay una condición. Gloria al Señor. Eliseo se la mandó, ¿verdad que sí? Le dice, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eso se llama ambición espiritual. Ajá. Ambición de no lo que hace esta persona, sino yo quiero hacer más. Pero sabe que en Juan 14:12 Dios nos lo dice. Todo aquel que cree en mí, como dice la Escritura, ¿verdad? Todo lo que yo hago y aún cosas mayores. ¿Hay alguien aquí que le pueda creer a Dios? Entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo? Dígase para sí mismo, necesito crecer en mi fe. Necesito poner por obra esto. Yo les comentaba la semana pasada, cuando Dios me da la visión, me habla al corazón, me habló en Estados Unidos, cuando la iglesia ya iba sobre ruedas, cuando tenía un equipo de trabajo que me lo deseo en este lugar, cuando todas las semanas nos reuníamos en oración y en alabanza, cuando habían señales, prodigios y milagros, cuando sacerdotes caían a los pies del Señor, el Señor me habla y me dice, te quiero en Costa Rica. Tenía un trabajo que ganaba más de lo que ustedes se imaginan. Y le dije a mi esposo, y me dice mi esposo, bueno, nos alistamos y nos vamos. Y aquí estamos. Cuando Dios me habla sin ninguna esperanza, sin ninguna visión, sin ninguna creer en nada, de comprar este terreno y edificar esta casa y comprarla más allá, le creí a Dios y comencé a caminar, comencé a guardar platita y ustedes están disfrutando de algo que le creí. Ahora, ¿qué es lo que hace Eliseo? Dice la palabra del Señor, versículo 10. Elías le responde, él le dijo, cosas difíciles has pedido. Si me vieras cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Eliseo se agarró como mono en ventolero y le dijo, no lo suelto. Yo quiero esa unción. Si Dios te ha hablado y te ha dicho lo que va a hacer contigo, ¿qué tienes que hacer? Ir por lo que Él te ofrece o mantenerte firme en el Señor, abrazado al Señor, que nada te distraiga, porque el que cumple la promesa es Él.
Amén. Entonces, gloria a Dios. Eliseo recibe, Elías es tomado por un carro de fuego, y en el versículo, gloria a Dios, en el versículo 13, Eliseo hace esto: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. ¿Por qué? Porque él había quedado del otro lado del Jordán. Ahora él le había pedido a Elías que le diera el doble. Estaba a este lado. ¿Cómo iba a saber si se le había dado? Bueno, agarró el manto como hizo Elías y tocó. Pero no lo tocó, escúcheme bien, en el nombre de Elías. Veamos, leamos. Y luego dice la palabra del Señor: alzó el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿qué dice? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y inmediatamente Jehová de los ejércitos le responde. ¿Alguien dice amén? ¿A quién tenemos que creerle? Al Dios de Elías. Eliseo hace el doble. ¿Qué le había pedido a Dios? El doble de los milagros. Eliseo aprende a ver espiritualmente, no con los ojos naturales, no con los oídos naturales, no camina en la naturaleza humana. Él le cree a Dios. ¿Alguien está aquí para creerle a Dios esta mañana? ¿Alguien puede decir, yo voy a decidir creerle a Dios a partir de hoy, año 2023, voy a caminar conforme lo que la palabra de Dios me dice? ¿Ok? Dice la palabra del Señor que Eliseo le creyó, hizo el doble. En 2 Reyes 6:8, vamos a ver algo que él hizo. Dice ahí que el rey de Siria hacía guerra contra Israel y Eliseo estaba ahí. Tiene un discípulo que le salió medio chueco. Bueno, a veces salen medio chuecos. ¿Ok? Hay un discípulo y entonces ese discípulo está amedrentado, tiene miedo, tiene temor. Una de las cosas que impide la mano de Dios es el temor, es el miedo, es la inseguridad, es saber, es no confiar en lo que Dios hace. Yo quiero decirle, Dios dice en su palabra que Él tiene ángeles que son para los que hemos de heredar nuestra salvación, y ellos están aquí. Ellos caminan con ustedes. Porque Dios dice que el mismo, el ángel de Jehová acampa a tu alrededor y te defiende. Amén. Así es que no estamos solos. Aquí le dice entonces Giasí, en el versículo 15, dice, se levantó de mañana, estoy en el capítulo 6, 15, se levantó de mañana, salió el que le servía al varón de Dios. He aquí el ejército que sitiaba la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces el criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Imagínense ver un ejército aquí que venga. Y le dijo Eliseo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Mayor es el que está con nosotros que el que está allá afuera. ¿Alguien dice amén a esta palabra? Dígale, mayor es el que está conmigo que el que se mueve allá afuera. Así es que en Cristo todo lo podemos. En Cristo somos más que vencedores. Óigame, yo tendría una sonrisa que me mordería las orejas. Sí, porque la palabra que Dios nos habla es para corazones que están aceptivos de la palabra. Para personas que estamos viendo cómo crecer cada día más en el Señor. Cómo vivir una vida agradable al Señor. ¿Por qué no podemos agradar al Señor?
O le agradamos al Dios que nos compró por precio en la cruz del Calvario, o le agradamos al que está en el mundial. Pero nosotros fuimos escogidos del mundo para alabanza y gloria de nuestro Dios. Amén o no amén. Somos un pueblo escogido, somos un pueblo adquirido, somos pueblo de gran sacerdocio. Algo muy hermoso que Dios nos dice es que si tienes un corazón incrédulo, dile al Señor lo que le dijo aquel padre de familia: Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Soy escéptico porque Dios no me ha contestado mi petición. Yo tengo desde el año 95 esperando una respuesta de Dios. Hace pocos días veí una respuesta de hace 49 años. La pude ver con mis ojos y le sigo creyendo a Dios. Amén. Así es que nos mantenemos firmes en la palabra, firmes en el Señor, firmes en lo que Dios nos está hablando. Más es, entonces, vemos a un hombre que de carne y hueso, igual que todos nosotros, con una mente igual que nosotros, esta mente que se loca por todos lados, que él entendió cuando Elías deja el manto. Él dice: yo le pedí el doble, ok, aquí está el manto, vamos. Se abre el río, se abre el Jordán y pasa. Y de ahí usted puede leer el libro de Reyes y ver cómo Eliseo logra hacer el doble. Ahora, hay una promesa mayor, hay una palabra mayor a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Las cosas que yo hice y aún mayores haréis vosotros en mí. Yo anhelo. Yo le digo al Señor, se lo digo de corazón, el Señor sabe que se lo digo de corazón: Señor, aquí está mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi mente, mis emociones, mis sentimientos, úsame. Úsame. ¿Alguien quiere que Dios le use? Ok, consagrémonos a Dios. Consagrémonos completamente al Señor. Yo te digo que si creyeres, aquel cuerpo estaba muerto. Lázaro tenía 4 días, apestaba. ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios? Nada. Nada. Lo que necesitamos es creerle con el corazón. Y tú vas a cambiar esa cara de limón agrio por una cara de satisfacción, de complacencia. Yo sé lo que estoy viendo, pero yo sé lo que Dios me dijo. Yo sé que eso, ahorita pasa eso, no me preocupe. Oh, gloria al Señor. Hermanos, la palabra del Señor es fiel y verdadera. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios nos abra los ojos de la fe? ¿Cuántos necesitamos que nuestros ojos espirituales verdaderamente sean abiertos? Nuestros oídos espirituales sean abiertos. Que no seamos religiosos. ¿Sabe lo que hace el religioso? El religioso lo que hace es venir, sentarse e irse. Eso es lo que hace. Pero no le habla a nadie de Cristo, no vive en alabanza, tiene en su música del mundo, porque lo que le gusta, entonces satisface su ego, satisface su carne. Está mirando en la televisión lo que le da la gana. Está chateando todo el día. No tiene un teléfono, sino 2 teléfonos, y tiene la televisión, y tiene para satisfacer todo el hambre carnal. Pero el verdadero creyente tiene delante de sus ojos la palabra que Dios le ha dado. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, sigue siendo viva hasta el día de hoy. Sigue siendo poderosa hasta el día de hoy. Alabamos la presencia del Espíritu Santo que está aquí en este lugar. Lo que Él dijo se cumple. Vas a tener problemas, sí vas a tener problemas, vas a tener dificultades, sí. Hay una pelea entre la carne y el Espíritu.
para creerle a Dios, para seguir avanzando. Déjeme decirle que estoy orando por tu fe, estoy orando para que crezcas, estoy orando para que veas la gloria de Dios en tu vida, para que le creamos a Dios. Toda iglesia, casa del alfarero, estoy orando por ustedes y ustedes estarán orando por mí. Y dice la palabra de Dios que en el cielo Dios nos está oyendo. Amén. Él es fiel, Él es fiel. Vámonos a Romanos nuevamente. Romanos capítulo 10. Este mes les invito a que estemos leyendo el libro de Hechos. ¿Cómo inició la iglesia cristiana? ¿Qué hicieron los cristianos al principio? Dios nos llama a volver al primer amor. Dios nos llama a volver a la senda antigua. Dios nos llama a ser los verdaderos creyentes, no de pacotilla. No. Oh, el versículo, yo me lo aprendí, yo lo sé, pero ¿lo vives? Hay muchos que conocen la Biblia pero no la viven. Y es en cada decisión, en cada paso, en cada momento, en cada pensamiento, llevaremos cautiva nuestra mente a la obediencia de Cristo. Hay muchos que están en el templo pero no están delante de Dios. Pregúntese, hermana, hermano, si estamos realmente tú y yo en la presencia del Dios que vive. Amén. Muchos tienen a Lot en la iglesia. ¿Sí? El entretenimiento. Eso no es conmigo. Gloria a Dios. Romanos 10. ¿Cómo crecer en esta fe? Dios dice que sin fe es imposible agradarlo. Dios dice que lo que no procede de fe es pecado. Dios dice que el que no creyere no le va a agradar a Dios. ¿Sabe? Literalmente, mis amados, al creer en la palabra tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber un cambio de pensamientos. Renovados pues en el espíritu de vuestra mente, dice la palabra de Dios, por la palabra. 8, Romanos 10, 8 dice, más dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la fe, la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Amén. ¿Alguien hizo esa confesión? Pero sabes una cosa, póngale atención. Dice la palabra que si confesares con tu boca lo que crees en tu corazón. Si yo creo que Jesús murió por mí, si yo creo que yo he sido un pecador, una pecadora, que he hecho cosas malas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Arrepentirme, apartarme del pecado, apartarme de esa mala actitud, cambiar mi forma de vida. El Señor dice que si no naciere de nuevo, no entraré en el reino de los cielos. Y se nace de nuevo cuando usted y yo entendimos que lo que estábamos haciendo no agradaba a Dios. Entonces hay tristeza en nuestro corazón, hay dolor en nuestra alma y le pedimos perdón a Dios y le damos gracias con gratitud, con alabanza, porque la sangre de Cristo borra todos nuestros pecados. Si hoy no se ha arrepentido, usted seguirá en el mismo caballito, seguirá en lo mismo. Dios dice que arrepentimiento es lo que Él está buscando. Gloria a Dios. Versículo 10 dice, porque con el corazón, ¿qué dice a dónde? ¿Con la mente? No, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Tus palabras te delatan. Dígale al que está a su lado, tus palabras te delatan. ¿Saben por qué? Porque lo que hay en el corazón habla la boca. Entonces, cuando nosotros hablamos y decimos, hermano, ¿cómo está? Ay, mira que el diablo me ha atormentado. Y yo no camino con ese ser. Yo le digo al Espíritu Santo, entra en mi casa, limpia todos los rincones de mi casa, trae paz, trae gozo, ordena todo lo que está desordenado. Dios dice, resistid al diablo, someted a Dios y Él huirá de vosotros. Hay creyentes, hay cristianos que están viendo no lo que Dios hace, sino lo que el diablo está haciendo. Se están distrayendo y de pronto le entró una llamadita ahí y que diablo más cochino, yo no estaba pensando en eso y entonces va como... Hermanos, cerremos puertas, echemos afuera al otro, saquémoslo del medio nuestro. No permitamos que nos distraigan, no permitamos que nuestra fe mengue. Y si tu fe hoy está menguando, si hoy te sientes desanimado, dile a ese espíritu que es tan pequeño que puede estar debajo de la planta de tu pie, decirle, espíritu de desánimo, fuera de mi vida. Apartemos los ojos del ser humano, que el Cristo de la gloria fue el que murió por nosotros. Amén. ¿Alguien dice un amén de verdad? Amén. Gloria al Señor. El mismo libro de Romanos nos enseña y nos dice en el 11, que ya lo leímos, pues la Escritura dice, todo aquel que en Cristo creyere, no será avergonzado. Si Dios te ha prometido algo, espéralo porque vendrá. Amén. Espéralo. En el tiempo de Dios, en el momento de Dios. El tiempo de Dios es preciso, es el momento justo, pero Dios está trabajando. Trabajó 25 años con la fe de Abraham. Lleva 40 y resto de años con mi fe. Y le sigo creyendo. Hoy es un día de crecer. Si hoy tu cuerpo te dice que está enfermo, dile, Señor, tú me sanas. Si hoy tienes problemas financieros, dile, Señor, tú harás de mí un buen administrador. Amén. Y ordenamos al norte, al sur, al este y al oeste que suelte las finanzas y vengan para tus manos y que toda deuda sea cancelada. Quita tu mente de frustración. Algunas personas son creyentes frustrados. ¿Por qué? Porque siguen preguntándose a sí mismos, ¿puedo o no puedo? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué? Pregúntese usted mismo, ¿estoy caminando en obediencia? ¿Estoy creyéndole a Dios? ¿Estoy haciendo su voluntad como Él me lo pide? ¿O estoy haciendo mi voluntad? ¿O será que Dios se equivoca con nosotros? ¿O será que Dios no sabe lo que está haciendo con nosotros? ¿Qué estorbó a Abraham? Lot. ¿Verdad que sí? Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a glorificar al Señor. Todos los hijos del Rey, todos los que fuimos comprados por precio en la cruz del Calvario, todos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, todos los que nos hemos arrepentido verdaderamente. Dice la palabra de Dios que Dios perdona y olvida el tiempo de la incredulidad, el tiempo de la idolatría, el tiempo en que confiábamos más en otras cosas, en otros sistemas. Dios perdona y olvida en el momento que nos arrepentimos y nos volvemos a Él, porque hoy decidimos creerle a Dios. Me quedé solo. Si te das cuenta que hay muchos Lot distrayendo, pensamientos que te desvían, actitudes que no son, hermanos, sujetemos nuestra mente, sujetemos nuestras actitudes al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo se está moviendo.